El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a la muchedumbre, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa, estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. El verbo que actúa es el verbo que nos predica. Así decía San Jerónimo. De Jesucristo no solamente hay que aprender las cosas que dice, sino también las cosas que hace. Y este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, que hay que acordarse, nosotros no aprendemos de la Biblia como lo hacen los protestantes, que siempre están muy ligados con los capítulos y los versículos, pero hay ciertos capítulos que vale la pena que siempre los recordemos. Por ejemplo, estamos ahora en el capítulo número 5 del Evangelio de San Mateo, en donde Jesucristo proclama de una manera solemnísima, y por eso San Mateo, que los evangelistas siempre son muy escuetos, son muy parvos en contar cuestiones accidentales, en cuestiones, por ejemplo, de especificar cosas, como si era de tarde, si era de mañana, si lo dijo así, si lo dijo así. Sin embargo, aquí en este texto, San Mateo toma su tiempo para decir cómo Jesucristo dijo este sermón, que es llamado el Sermón de la Montaña, y que empieza con esta hermosísima parte que son las bienaventuranzas. Voy a leer nuevamente el texto para que escuchemos y para que veamos la riqueza enorme que tengan y para que ustedes vayan a sus casas con esto, ¿no?, que Jesucristo nos dice. Dice, en aquel tiempo al ver Jesús la muchedumbre, subió a la montaña, o sea, vio una muchedumbre, se compadeció de ella. En otros momentos, al ver la muchedumbre y compadecerse de ella, le dio alimento, le dio pan hasta saciarse. Ahora dice, vio a la muchedumbre y subió a una montaña y se sentó. Todas las acciones, como dije, las acciones del verbo son predicaciones, son enseñanzas. Se acercan los discípulos y empiezan a escuchar lo que Él quiere decirles, lo que Él quiere enseñarles. Vamos a quedarnos con esta parte, porque esto es muy interesante cuando se habla de liturgia. Ustedes saben que la liturgia expresa la gracia de Dios, expresa el Evangelio de Jesucristo. Lo que nosotros creemos en la fe, lo expresamos en la liturgia. La liturgia es el arte por el cual la Iglesia celebra los misterios de Dios. Y entonces muchas partes de la Biblia están expresadas en la liturgia, o sea, la liturgia parte de la Sagrada Escritura. Si ustedes se pusieran a pensar, a ver, que este momento tan solemne de Jesús, tan solemne, en donde San Mateo pone sus recursos literarios para decir, se subió a la montaña, se sentó en la montaña y empezó a proferir el Evangelio, a decir el Evangelio, a proclamar el Evangelio. Habría que imaginarnos, ¿no?, ese momento, ese lugar en Galilea, esa montaña de las bienaventuranzas. Hay actualmente un santuario muy cerquita del mar de Galilea, de hecho se ve el mar de Galilea de ese santuario,
que es un santuario octogonal, tiene 8 lados. En ese santuario es conocido como el santuario de las bienaventuranzas, porque la tradición cristiana dice que ahí, en esa montañita, está en una montañita, ahí donde Jesucristo se puso a enseñar. Y fue su predicación notable, su predicación gloriosa, la que enseñó a los cristianos el camino de la humildad. Hermoso recordar, entonces, hacer memoria de este texto y tratar de imaginarnos cómo este Señor tan bueno, tan clemente, vino a nosotros y sentado con paciencia y como un gran maestro y pedagogo, se puso a enseñarnos el camino al cielo, las bienaventuranzas, las normas, o digámoslo así, las notas más importantes y más perfectas del cristianismo. Porque las bienaventuranzas no son como los mandamientos, sino que son más bien los actos de mayor perfección al cual llegan los cristianos. Por eso habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que buscan la justicia. Esos que apuntan a la perfección cristiana, ellos van a obtener la vida eterna, ¿no? Pero como les decía, en la liturgia se nos muestra también el monte de las bienaventuranzas. Cuando nosotros entramos a la liturgia, acuérdense que entramos a un misterio. Recuerden siempre, cuando entramos a la iglesia, entramos a la nave de Cristo. Ustedes se sientan en la nave. Acuérdense esto siempre, ¿eh? O sea, entran del mundo. El atrio de la iglesia nos pone en contacto con una dimensión nueva. Ustedes entran a un lugar sagrado. Recuerden que es como cuando Moisés vio la zarza y se acercaba a ella y le decía a Dios: quítate las sandalias, porque estás entrando en un terreno sagrado. Así también es la liturgia. Tú entras a la iglesia, quítate las sandalias, date cuenta que estás en un lugar sagrado y van a ocurrir cosas tremendamente grandes, cosas eminentemente sacras. Así entonces, cuando entramos en la liturgia, nos sentamos en la nave que nos desplaza, que nos lleva al contacto del misterio con Cristo. La nave en donde nosotros podemos observar al Señor, que es el que lleva el timonel de la barca de Pedro y que su llegada es la llegada a la vida eterna, al oriente, ¿no? Las iglesias antiguamente se iban, estaban edificadas hacia el oriente, porque Jesús es el oriente, el sol oriens, el sol que viene de lo alto. Así como del oriente siempre viene el sol, nosotros lo tenemos aquí en las montañas cuando amanece, así decían los cristianos primitivos: Cristo vendrá del oriente. Entonces las iglesias apuntaban al oriente, hacia donde venía Jesucristo, y nos encontrábamos con Él. Entonces la iglesia va hacia Él. Es una nave en cruz, como el arca de la alianza. Ustedes recuerdan el arca de la alianza, el arca de Noé. Cuando Noé puso a los animalitos y salvaron la vida en el arca. La iglesia es eso, el arca, y el templo nos expresa eso. ¿Por qué creen que los templos son generalmente en forma de cruz? Porque la cruz es la verdadera arca de Noé, el arca de la salvación. Pues bien, en la celebración, y dentro de lo que podemos decir es el mobiliario de la iglesia, encontramos un objeto que nos tiene que hacer pensar dos cosas. Primero, que Jesús se ha sentado en la montaña y que nos predica. Ese objeto se llama ambón. Antiguamente, quiero contarles, en la iglesia latina, claro que la iglesia oriental también los tiene, ¿eh? En la iglesia oriental también hay ambón, pero está en un lugar distinto. En la iglesia latina, en la iglesia oriental está siempre al medio, y ellos lo tienen hasta ahora, ¿no? Se sale del iconostasio, que es como el presbiterio de alguna manera, y más adelantito está el ambón, donde se proclama la palabra de Dios. En el rito latino, en la liturgia romana, la iglesia primitiva empezó a tener el ambón, le llamaban el ambo. La palabra ambo significa lugar en alto, lugar que te hace subir a una cima. Significa, digámoslo así, aquel instrumento que te hace subir a la cima. Eso significa el ambón. Lo que pone a la cima la palabra de Dios para ser predicada a cada uno de nosotros. Y en la iglesia primitiva aparecieron dos ambones, porque la iglesia dividía en la liturgia de la palabra, digámoslo así,
dividía dos partes, ¿no? La epístola y el evangelio. Entonces habían dos ambones. Un ambón en el que se leían las lecturas, como hemos hecho nosotros ahora de uno, pero habían dos. En uno se leía las lecturas. Y muy interesante, la dirección del ambón era hacia el sur. O sea, no era hacia los cristianos que estaban presenciando la misa, era hacia el sur. Porque antiguamente en el hemisferio norte sabían que del sur, ¿no? que el cenit se ponía con el sur. Y entonces, por eso es que decían que la luz del evangelio venía del sur. Y cuando proclamaban el evangelio, el ambón del evangelio miraba hacia el norte y el diácono que proclamaba el evangelio se ponía mirando hacia el norte. No veía a la gente. Porque en el norte, o hacia el norte, era dirigido el evangelio, hacia la oscuridad. Venía de la luz hacia la oscuridad del evangelio, a proclamar la palabra de Dios hacia la oscuridad. Bueno, posteriormente la liturgia mantuvo, ya dejó los ambones, ya en el mundo medieval la liturgia dejó los ambones, pero aún se mantenía el hecho de que el diácono o el sacerdote, cuando proclamaba el evangelio, lo proclamaba siempre mirando hacia el norte. Y después aparecieron esos objetos que ustedes ven ahí, el púlpito. El púlpito era otro objeto. La palabra púlpito es un término que significa tablado, tribuna, de donde se habla con autoridad. Entonces, el sacerdote, cuando estaba celebrando la misa y llegaba el momento después del evangelio, descendía del presbiterio y se iba al púlpito a predicar desde ahí. Claro, había una razón práctica, porque al estar en alto y al no haber audio, equipos de audio, se podía escuchar mejor, pero habían razones teológicas también. El sacerdote era el buen pastor que iba donde las ovejas y les predicaba de la palabra de Dios. La otra razón era que el sacerdote subía al púlpito porque entre la celebración, que era del sacrificio, había una pausa para la doctrina. O sea, como que la predicación no estaba formando parte del sacrificio, sino que era más bien parte de la catequesis y de la doctrina de los fieles. Por eso se iba ahí, para que se diferenciara bien entre la enseñanza de la doctrina y el sacrificio de Jesucristo. Con la reforma del Concilio Vaticano II se dejó de utilizar los púlpitos y se dejó solamente un ambón, para que sirva el ambón para la proclamación del Evangelio, para las lecturas de la proclamación del Evangelio. Y también convienen, decían, ¿no? Dicen las rúbricas litúrgicas, que conviene también que la predicación pueda hacerse desde el ambón. No necesariamente tiene que ser desde el ambón, pero podría hacerse desde el ambón. Pero si se dan cuenta, entonces el ambón representa una cosa sacratísima. Por eso es que muchas veces a los ambones los cubren. Todo lo que se cubre en la iglesia es lo sagrado. Se cubre el altar, porque es sagrado. Se cubre el ambón, porque es sagrado. Antiguamente también se cubría el sagrario. Ahora no lo cubrimos, pero normalmente se cubría. Y también se cubre el cáliz. Ahora no lo tenemos nosotros en nuestra iglesia, pero existe el cubre cáliz, porque todas las cosas sagradas se cubren. Para que entendamos que tras de ellas está un misterio. Se cubre el ambón porque detrás de este ambón está el misterio del lenguaje de Dios, el misterio de la palabra de Dios, que no quiso ser primero escrita, quiso ser oral. Cristo no dejó ningún libro. Cristo habló, se subió a la montaña y proclamó solemnemente el Evangelio. Qué hermoso estar en el lugar de San Pedro, de San Pablo o de los discípulos que escucharon esas palabras divinas. Pero no tengamos nosotros tristeza por no haberlas escuchado. Hoy día el Señor nos sigue proclamando su Evangelio en voz alta desde la montaña, cuando en la liturgia desde el ambón sagrado se proclama el Evangelio y se leen las lecturas. Hoy día, como los apóstoles, como los discípulos que estaban en la montaña y que se acercaron donde Jesús a escuchar la palabra de vida, alimentarse de la palabra de Dios, hoy día también nosotros escuchamos esta palabra de Dios desde esa candorosa montaña en donde Jesús
también sentado como el buen maestro que es, nos sigue enseñando y nos sigue alimentando con su palabra. Preciosa es la, digámoslo así, descripción y también la interpretación que la Iglesia hizo de esto. Y precioso lo que la liturgia nos manifiesta. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y yo se lo digo como laicos, porque ustedes no son sacerdotes, no son encargados de las parroquias, pero ustedes tienen que saber de que los zambones no son lugar para cualquier cosa. A veces se leen cualquier cosa, por ejemplo, las noticias parroquiales, las efemérides y cosas así. Y el ambón no sirve para eso. El ambón es un objeto sagrado y sirve para la proclamación de la palabra de Dios. Otra imagen que tiene que darnos el ambón es la imagen de cuando Jesús resucitó. Cuando Cristo resucitó, el sepulcro estaba vacío. Y dice el mismo Evangelio de San Mateo que las mujeres iban al sepulcro y pensaban, ¿quién nos va a correr del sepulcro, la puerta del sepulcro, que era la piedra, ¿no? ¿Y quién nos va a dejar entrar al sepulcro, ¿no? Y de repente cuando llegaron, vieron a un ángel que estaba sentado en la piedra del sepulcro y les dijo, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Ha resucitado. Vayan a decir a los hermanos que ha resucitado el Señor. También entonces el ambón representa la piedra donde el ángel se sentó para comunicar el testimonio más grande y hermoso que puede haber escuchado esta tierra, que Jesús, que murió por nosotros, ha resucitado. Eso es el ambón. Para que se den cuenta entonces que no es algo trivial, no es un adorno de la iglesia, no es un objeto decorativo, es un objeto que nos manifiesta un misterio, el misterio de la palabra que se ha encarnado y de la palabra que ha hablado a los hombres, misericordia, paz, eternidad. Segunda parte, creo que ya esto bastaría para que vayamos a la casa tranquilos y vayamos pensando cómo Dios es tan bueno con nosotros también que como con los discípulos, ¿no? Pero el mensaje, la doctrina que enseña Jesús, las bienaventuranzas. Yo solamente voy a mencionar una, la primera, para que nos demos cuenta cómo esta solemnidad con la cual Jesús proclamó su palabra en la montaña no es otra cosa que la sencillez del Evangelio. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que no tienen. Pero bienaventurados no los pobres, podríamos decir, que piensan que la pobreza es una maldición. Hoy día, en el mundo en el que vivimos, el pobre es entendido como un maldito, como una persona que Dios no ha bendecido, no ha favorecido, que el pobre no sirve para nada, que uno para poder vivir bien en esta sociedad tiene que ser rico. La riqueza, ¿no? El mundo material es lo que hace que nosotros podamos ser mejores. Y trabajamos y nos sacrificamos y perdemos nuestro día y nuestra vida buscando atesorar dineros y monedas porque eso nos va a hacer mejores. El Evangelio es totalmente distinto. El Evangelio proclama la pobreza como un medio para alcanzar la vida eterna. Pero como decíamos, no esa pobreza maldecida, sino la pobreza que es riqueza en Dios. La pobreza del Evangelio es la pobreza que nos habla primero de tener como tesoro, como único tesoro a Dios, y de ser indiferente al resto de cosas. San Ignacio de Loyola, cuando habla en su libro de los ejercicios espirituales de la santa indiferencia, nos dice que tenemos que ser indiferentes ante las cosas del mundo. Nosotros a lo que tenemos que amar es a Dios. Dios es el objeto de nuestro amor. Y si Dios nos concede vida larga o vida corta, pobreza o riqueza, salud o enfermedad, eso tiene que ser para nosotros indiferente. Porque nosotros a quien amamos es a Dios. La bienaventuranza de la pobreza nos lleva al conocimiento de un Dios que es tesoro para nuestras vidas y que si lo tenemos como tesoro vamos a ver lo pobre, lo pequeño, lo diminuto que es este mundo. Por eso hay un salmo que dice, si te tengo a ti, ¿qué me importa la tierra? La verdadera riqueza es la riqueza del cristiano, porque es tenerlo a Dios. La riqueza del mundo, la riqueza material que muchos intentan tener de una manera o de otra y que gastan toda la vida para tenerla y al final de la vida se mueren y la tienen que dejar en esta tierra, esa riqueza necia, riqueza engañosa y tentación continua que el demonio pone en nuestras almas,
esa riqueza no es verdadera riqueza. Es empobrecimiento del alma, es rudimento, es conversión de rudimento en nuestras vidas, es volvernos, podríamos decir, almas que andamos como siempre a ras del suelo, sin pensar en alto, sin vivir espiritualmente, viviendo solamente para el hoy, para el poder, para la riqueza, para el tener, y angurrientos, ¿no?, de conseguir más cosas, inclusive de manera ilícita. Por eso es que el Evangelio de Jesús, solemnemente predicado, solemnemente proclamado por el Señor, es el Evangelio de la sencillez, pero también el Evangelio de la realidad, el Evangelio de la verdad, porque no hay más verdad que esta, que Dios es nuestra única riqueza, es nuestro único tesoro, y que lo demás, por más hermoso que parezca, es pobreza delante de Dios. Que la Virgen Santísima nos ayude entonces a entender este Evangelio bienaventurado, que se opone totalmente a los dictámenes del mundo, ¿no?, a las normas del mundo, que quiere riqueza, placer y poder. El Evangelio busca sencillamente a Dios, con sencillez, con humildad, pero también con un espíritu grande, con un espíritu magnánimo, porque Dios es grande y el que se dirige a Dios también tiene que ensanchar su corazón. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos conceda la gracia de amar a Jesucristo, de conocerlo, de escucharlo mediante la Iglesia, que también nos habla de Él, que siempre nos habla de Él y que nos enseña lo bueno, lo grande, lo significativo y lo sapiencial que es la enseñanza de Jesucristo. Que la Virgen nos conceda estas gracias.